Es la historia real del doctor que volvió de la muerte. Él es el doctor egresado de Harvard, Ivan Alexander, que estuvo en coma durante 7 días. Quédate para conocer su historia. Él nos relata en este libro que cayó en un coma profundo y durante 7 días permaneció en ese estado, durante los cuales vivió una experiencia totalmente increíble y fuera de este mundo. El lugar en donde estuvo fue un lugar sin duda maravilloso, reconfortante y lleno de amor. Y también dijo, no tengo miedo a morir, porque ahora sé que no es el final. Esto fue lo que vio. Oscuridad, pero una como oscuridad visible, como si estuviese sumergido en un barro y aún así fuese capaz de ver. Por otro lado, mi conciencia estaba, pero sin memoria ni identidad, como un sueño en el que ves lo que está pasando a tu alrededor, pero no sabes realmente quién eres o lo que eres. Y también percibí sonido, un palpitar profundo y rítmico, lejano, pero fuerte. Eso me atravesaba totalmente, como si fuera un choque metálico, como si un gigantesco herrero subterráneo estuviera golpeando algo con un enorme martillo, con tanta fuerza que el estruendo del impacto pudiese atravesar la tierra, el lodo o lo que fuera que me rodease. No tenía cuerpo, al menos no un cuerpo del que fuese consciente. Simplemente estaba allí, en aquel lugar de palpitante y sonora oscuridad. Ahora, con el paso del tiempo, podría llamarlo como si fuera la etapa primordial después de que uno trasciende. Pero por aquel entonces no conocía esa palabra. De hecho, no conocía ninguna. Las palabras que hoy utilizo aquí llegaron mucho más tarde, ya que en el mundo, al poner por escrito mis recuerdos, todo se fue estructurando. Idioma, emociones, lógica, todo ello había desaparecido como si hubiera sufrido una regresión a un estado del ser propio del principio de los tiempos. ¿Cuánto tiempo pasé en ese mundo? La verdad es que no tengo ni la menor idea. Cuando vas a un sitio en el que no percibes el tiempo, como lo experimentamos en el mundo normal, describir su transcurrir es prácticamente imposible. Mientras todo sucedía, mientras estaba allí, me sentía como si yo hubiese estado en algún lugar ahí desde siempre y fuera a seguir allí eternamente. Y al menos, en un primer momento, tampoco es que me importase mucho, pero pues, ¿qué iba a hacer yo? A fin de cuentas, en aquel estado, no conocía nada. Como no albergaba ningún recuerdo, ni siquiera sobre mi vida pasada, sobre nada mejor, no me inquietaba nada. Y sí recuerdo haberme preguntado si sobreviviría o no, pero la indiferencia que sentía ante esa respuesta u otra me inspiró claramente la sensación de invulnerabilidad. Ignoraba por completo las leyes que gobernaban el mundo en el que me encontraba, pero tampoco tenía la menor prisa por descubrirlas. Al fin de cuentas, ¿para qué? No sabría decir cuánto sucedió exactamente, pero en un momento determinado comencé a ser consciente de unos objetos que me rodeaban. Su aspecto era algo similar a las de unas raíces, un poco como que habrían tenido unos enormes vasos sanguíneos. Estoy describiendo esto como médico, en un vasto, útero de una mujer probablemente. Estos emitían un fulgor rojizo y un brillo, y se extendían tanto por arriba como por abajo. En retrospectiva, recuerdo verlas como un topo o un gusano, una criatura enterrada en la tierra, pero a pesar de ello, capaz de ver la enmarañada matriz de raíces y árboles que la rodeaban. Por eso, al acordarme más adelante de aquel lugar, lo bauticé como si fuera el reino de la perspectiva del gusano. Ha sido la única analogía en la que he podido pensar con todo ese panorama que vi. Durante algún tiempo sospeché que podía tratarse de una especie de recuerdo
que experimentó mi cerebro cuando esas bacterias del Escherichia coli empezaron a invadir. Y entre más pensaba en ello, menos sentido le encontraba a esta explicación. Porque por mucho que le cueste imaginar esto a alguien que no haya estado allí, mi conciencia no estaba nublada ni distorsionada. Solo era, digamos, limitada. En aquel lugar no era humano, ni siquiera animal. Era algo anterior, era algo más reducido. Solo era un punto de conciencia en medio del mar, entre lo rojizo y lo marrón, ajeno al paso del tiempo. Cuanto más permanecía en aquel lugar, menos cómodo me sentía. Al principio estaba tan profundamente sumergido en él que no había diferencia entre el yo y el espacio aterrador y medio familiar que me rodeaba. Pero poco a poco, aquella sensación de profunda, eterna e ilimitada inmersión fue dando paso a otro pensamiento, y era de que en realidad yo no formaba parte de aquel mundo subterráneo, sino que solamente estaba atrapado en él. Unos grotescos golpes de animal brotaban del lodo, emitían por ahí gemidos o tal vez algún aullido y volvían a desaparecer. De tanto en tanto, por ahí, oía un rugido sordo. A veces dichos rugidos se transformaban incluso en cánticos tenues y rítmicos, que resultaban a un tiempo totalmente aterradores y extrañamente familiares, como si en algún momento yo mismo los hubiera emitido también. Y mientras esa idea de que yo no pertenecía ahí seguía rondando mi cabeza. Como no guardaba también ningún recuerdo alguno sobre existencias anteriores, el tiempo que pasé en ese reino en el cual te estoy describiendo se prolongó sin que me percatara de ello. La realidad es que no sé si fueron meses, años o toda una eternidad. Y sea cual fuere la respuesta, el caso es que al final acabé llegando a un punto en el que la sensación de inquietud sobrepasó a la familiaridad. Cuanto más crecía mi sentido del yo, un yo separado de esa oscuridad fría y húmeda de la cual te estoy platicando, más desagradables y amenazantes se tornaban las caras que brotaban de la negrura. Escuchaba con mucha más intensidad todos aquellos ruidos espeluznantes, todos los rítmicos latidos en la distancia. También se intensificaron y se hicieron claros y fuertes, como si alguien hubiera estado marcándole el ritmo de trabajo a un ejército enorme de obreros subterráneos. Imagínate como si hubieran sido trolls, entregados a una tarea interminable y de brutal monotonía. A mi alrededor, los movimientos se volvieron menos visuales y más táctiles, como si unas criaturas parecidas a reptiles o gusanos correteasen todos en tropel y que pasaran al lado de mí y me rozaran accidentalmente con todas sus pieles suaves y espinosas. Entonces empecé a captar un olor, un poco como a heces, un poco como a sangre, pero también a vómito. Un olor de naturaleza biológica. En otras palabras, de naturaleza biológica, no de vida. A medida que mi conciencia iba afirmándose con mayor fuerza, sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Fuera quien fuese o fuera lo que fuese, yo no pertenecía a aquel lugar. Esa idea seguía rondándome la cabeza. Yo tenía que salir de allí, pero ¿a dónde iba a ir? Mientras me formulaba esa pregunta, algo nuevo surgió de la oscuridad, algo sobre mí, algo que no estaba frío y que estaba totalmente vivo, algo que surgió totalmente de las tinieblas. Creo que aunque lo intentase describir, las palabras no me alcanzarían. Jamás llegaré a hacerle justicia a aquella entidad que se estaba aproximando en aquel momento y que no podría describir, ni siquiera con un triste esbozo de su auténtica belleza. Pero voy a intentarlo.
Y escucha bien, porque ahora te voy a platicar qué fue lo que vi. Hasta aquí la primer parte del libro La prueba del cielo, que es un bestseller escrito por el doctor Ivan Alexander. Gracias infinitas por conectarte a Conexión Merkaba. Mi nombre es Laura Muñoz y soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, tarotista, reikista y angelóloga. Recuerda bien esto, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Sigue conectado a Conexión Merkaba.